Bienvenidos a un nuevo capítulo de Naquerando de Raíz, vuestro programa de entrevistas de Operama TV, en una serie específica sobre un proyectazo que tiene la SGAE de Nuevos Territorios. Se llama así, será en la Sala Berlanga el día 24, que está aquí el primo, Juan Pérez Aure, un pedazo de invitado que nos va a contar mucho sobre su historia personal y sobre este proyecto. Gracias, primo, por estar aquí. A ti, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias. Nada, empecemos por el principio, como siempre hacemos. Bueno, no empecemos. Si la gente que te está viendo no te conoce, ¿cómo te definirías? Pues yo me definiría un ser humano más, Pobre. al que le gusta mucho la música y vive la vida a través de la música. Qué bonito, porque mi madre siempre me dice, nadie se define como ser humano, eres el primero que lo hace. Así. Llevamos ya 20 entrevistas por lo menos y eres el primero que se define así. Dicho esto, hay algo que me genera un poco de curiosidad sobre tu nombre, Juan Pérez Sí. Aure. ¿Por qué Aure? Bueno, Aure es una contracción de Juan Pérez, en realidad. Son las dos letras en medio de Juan, la U y la A, y las dos letras en medio de Pérez, que bueno, hay tres, pero bueno, la E, la R y la E. Entonces, reorganizado un poco, pues queda ese nombre, Aure. Es una simplificación de Juan Pérez. Mola mucho. Bueno, tú vienes, tu padre es cantador, ¿no? Sí, Y tu padre ya empezó a hacer conceptos muy interesantes, ¿no? sí, En Sombra, ¿no? sí, eso es. Mi padre, pues bueno, es cantador, gitano, flamenco, pero que ya empezó a mezclar, ¿no?, la rumba y el flamenco con otro tipo de sonido en la época de Triana y esa, un poco prequetama, ¿no? Ese es más mayor. Él saca el disco en el 84, me Sí, dijiste. sacó un disco en el 84, un single, tenía dos canciones, Poeta se llamaba una y la otra Sueña y Vive, y el Poeta fue un éxito, la verdad, se escuchó en toda España muchísimo. Rumba rock, ¿no? Ese es el rollo. Entonces tú empiezas, desde niño ya tienes recuerdos con la música, ¿no? O sea, vive en ti. Yo desde que, bueno, dice mi padre que todo el ensayo del disco ese, pues lo viví en la barriga de mi madre, que iba a todos los ensayos. Y dice que reaccionaba, ¿no?, a la música, sobre todo al bombo de la batería. Y mi padre dice que desde que nací esto, pues lo ponía los cascos flojitos y yo me quedaba como hipnotizado. O sea que la música es algo que yo la he vivido desde el nacimiento. Tengo grabaciones con 2, 3 años, graba cantando por encima de Triana, de Tijerita, de Loli Manuel, ha sido mi vida. Tú verás. ¿Y cuál es el primer momento? O sea, tú ya siempre decidiste que quieres ser artista, entiendo. No lo decidí, en realidad vino dado. Yo quería, yo quería ser astrofísico. A mí me gustaba, ¿Verdad? de verdad. Fíjate. Yo he sido siempre Sencillico, eras sencillico, ¿no? he sido buen estudiante, me gusta estudiar y sobre todo me ha gustado el tema del universo. No me preguntes por qué, eso sí que no tiene sentido o no tiene una lógica, pues sí, mi padre es músico, tiene sentido, pero el tema de eso desde chico me ha atraído muchísimo, todo el tema del universo. Y yo mucho tiempo pensaba que yo me iba a dedicar a estudiar eso, que me apasiona todavía hoy en día. Y lo que pasa es que ya cuando ya fue el momento de elegir la carrera, yo ya era músico. Claro. Entonces ya estaba en el conservatorio y ya era músico, ya no. Porque tú eres pianista, para quien no te conozca. ¿En qué momento empiezas a tocar el piano? ¿Te acuerdas? ¿Es el primer instrumento que coges? No, no es el primer instrumento. El primer instrumento es la voz. La voz, yo tengo grabaciones cantando con mi padre con 2, 3 años, ya afinando, que canto mejor con 3 años que ahora. Y luego la percusión. Me ponía en la cama fiambreras y cosas y con los palos y tocaba. Después de la percusión, yo entré en un grupo que había aquí en Huelva, que eran Los Activos. No sé si tú te suena eso, ¿no? Un grupo de taller, un taller de percusión flamenca y gitana que se hizo en el barrio en el Torrejón, que lo llevaba una persona maravillosa que era Kini, en Gloria esté. Y era un taller de coger a los niños del barrio del Torrejón, ¿no?, y meterlos a tocar. Bueno, pues yo entré en Los Activos chicos, entonces fue la percusión. Esto te estoy hablando con 4 años, 5. Después de la percusión, la guitarra, con un primo hermano mío, que hay mucha diferencia de edad, que se llama Joaquín Serrano, que es discípulo del Niño Miguel. Entonces, pues ya empecé a aprender con él la guitarra. Y después de la guitarra, el conservatorio, con 10 años. Con 10 años y te sales al conservatorio y eliges piano. Sí, porque yo quería tocar el piano como Jesús de la Rosa, el cantante de Triana. Vale, esa era tu inspiración. Esa era mi inspiración. Que ya ve que no tiene nada que ver con lo que se estudia en el conservatorio, ¿verdad? Pero me metí ahí los 2 primeros años. Pues bueno, tira para adelante, y luego ya, pues al tercer o cuarto año ya enganché
cuando escuché una música de Falla, de Manuel de Falla, y flipé. Sí, ya después escuché Debussy, que es un compositor francés, y me volví loco. Y durante muchos años de mi vida yo pensaba que iba a ser pianista clásico. Sí, ¿no? Sí, ¿Hasta dónde fuiste del conservatorio? pues la carrera de ¿El superior también o no? sí, Joder, qué bueno. sí. ¿Y qué tal en el conservatorio? Porque yo he escuchado muchas veces que la forma, la pedagogía del conservatorio es un poco represiva casi de la... ¿Eso lo viviste tú así o no? Sí, sí, pero lo que pasa es que hay que matizar, porque la gente no entiende una cosa, y es, en el conservatorio no te enseñan música. Puede sonar un poco fuerte. En el conservatorio te enseñan a decodificar una partitura e interpretarla en un instrumento. ¿Eh? Es decir, te enseñan a tocar música escrita, pero no te enseñan música en el sentido de improvisación, armonía, para tú, digamos, ser capaz de crear tus composiciones, al punto que hay algunos músicos clásicos que son incapaces de sacar algo de oído. Y a la gente esto le sorprende mucho, pero es que realmente en el conservatorio se enseña a interpretar. Entonces, si tú eres una persona creativa, no encajas ahí. Ya. Te fuiste a trabajo, no encajas. Yo lo que pasa es que en casa tenía la otra parte. O sea, tenía a mi padre, tenía todo ese mundo de creación. Si tú tienes esa inquietud, es muy difícil frenarla y que tú te dediques a tocar música de Beethoven o de Mozart o de Chopin o lo que sea, ¿sabes? Totalmente toca de eso. Un impulso creador. Una cosa que muchas veces se me olvida que puede haber gente que nos esté viendo que no conozca ciertos términos, que la mayoría sí, porque al final son muy aficionados a la música. Sí. Pero, ¿qué es una armonía? ¿Cómo defines una armonía? Para que aquel que no lo sepa. Bueno, la armonía, en términos generales, sería como cómo se relacionan las cosas. Unas personas tienen buena armonía cuando se relacionan bien y tienen mala armonía cuando se... Pues la música es igual. Cuando los sonidos se relacionan bien, hay armonía, vamos a decir buena, entre comillas, y cuando no, pues hay una armonía disonante. Cómo los sonidos se relacionan entre ellos? Luego Cuba, ¿no? Claro. Eso es. Qué guay, qué interesante. Entonces, tú crees todo este proceso, tú que ya estás diciendo un montón de nombres, pero ¿qué recuerdas escuchar muy joven? ¿Qué escuchaba tu padre? Pues mi padre escuchaba, por supuesto, flamenco y mucho flamenco. Los nombres que se me vienen a la cabeza. Camarón, Paco de Lucía, Loli Manuel, Triana, Alameda, Emerson Lake and Palmer, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Kira Payún, Víctor Jara. Quilapayún era este grupo también de que hace protesta, ¿no? Eso es, un grupo chileno habilitante. Sí, yo lo escucho alguna vez. Violeta Parra, ese tipo de música de esa época. Y luego Camel, Imán, Kai, un montón de grupos de música progresiva española que había en esa época que eran increíbles. Sí, ¿no? Claro. ¿Y ese gitano cómo llega ahí? Qué brutalidad, ¿no? Pues no lo sé, él es una persona especial. Es una persona especial con una forma de ver la vida de Huelva. De aquí de Huelva, criado en las marismas, ¿eh? Autodidacta 100%, Sí, ¿no? es como un sabio de la vida, ¿eh? Qué maravilla. Y se hacía la guitarra con un cacho de palo y tanza y una caja de galletas, de estas galletas metálicas, ¿De verdad? se hacía la guitarra. Vivía en la marisma, en una choza. Después ya pues fue progresando y se fue comprando una guitarra, se llegó a comprar una Ovation, que eso era una guitarra que costaba una millonada en esa época. Y es una persona que, yo qué sé, especial, no sé por qué. No distingue la música en estilo, sino que distingue la profundidad de lo que sea bueno y es una persona con poco prejuicio. Qué interesante, pues la próxima vez que esté por aquí sería un orgullo poder entrevistar. Ah, seguro que le encanta también hablar contigo. Vale, pues para la siguiente que baje lo tenemos al pendiente. Fantástico. Bueno, entonces sigues el conservatorio, sigues quedando en la casa, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso en tu carrera? Bueno, el siguiente yo siempre estaba en el conservatorio componiendo. Algunos profesores me decían, estás perdiendo el tiempo con la composición, dedícate a estudiar. Te lo decían, ¿no? Sí, ya sé. Porque dicen que la repetición es la madre de la perfección, algo de esto, ¿no? ¿O no? Bueno, que yo tenía buena madera para haberme dedicado a interpretar música clásica. Entonces, pero claro, entonces era como, ¿pero qué haces tenido componiendo si lo que estás perdiendo el tiempo? Porque también, o sea, también se compone música clásica. Entiendo que no componía música clásica. Yo componía música clásica mezclado con flam. Sí, música clásica. Llegué a componer un requiem. Con 16 años, 17.
Sí, porque me inspiraba mucho el Requiem de Mozart. Y entonces pues yo componía mis cosas, música de piano, sí, inspirado en el clásico, pero un poco mi rollo, ¿no? Siempre armonía flamenca y eso, ¿no? De por medio. Pues mi siguiente etapa fue cuando escuché la música de un pianista americano, negro, que se llama Thelonious Monk. Thelonious Monk, Monk, como camarón. Y me volví loco. Eso fue con 14 o 15 años. Sí, ¿no? Aluciné. Escuché ese jazz que hacía ese hombre y yo dije, ¿esto qué es? Yo esto lo tengo que tocar. Me recuerda al flamenco, pero no es flamenco. Hay ritmo, pero es de otra cosa, pero me recuerda al flamenco. Improvisa esto como es. Y ahí la cabeza me hizo hace un poco y me miré hacia el jazz y me puse de manera autodidacta a aprenderlo. A escuchar las grabaciones, a darle para atrás, a coger las cosas que ellos hacían. Y bueno, y lo siguiente sería, pues, hice la prueba para Berklee ya cuando terminé el superior, los estudios de clásico, y me cogieron, me dieron una beca completa y fui a estudiar jazz. ¿Cómo fue eso de que te presentaste para Berkeley? Berkeley, ¿no? Berkeley, sí, en Boston, sí, Boston. Fue de casualidad prácticamente. La SGAE organizaba unas pruebas, o sea, una beca que se hacían en Madrid, y yo pues me presenté, me quedé en casa de un amigo mío también de Huelva, paisano, Diego Guerrero, que vivía con Jerry González en ese momento. Y de camino íbamos a tocar, íbamos a ver unos conciertos que tocaba también Jorge Pardo, y yo me presenté. Y no me dieron una de las 3 becas SGAE que había, pero la SGAE decidió darme una beca cuenta propia suya. Y entonces me dieron esta beca completa y claro, yo ya estaba cansado de estudiar clásico. ¿Ya le dabas 10 ahí? Pues ahí tenía 23 o 24 allí. Pero claro, pero dije, la oportunidad esta no la puedo perder. Voy, pruebo y si no me vengo. Pero una vez que estaba allí, pues ya había toda la gente un montón de gente de diferentes sitios del mundo tocando, estudiando, y yo allí pudiendo estar gratis, pues no pude perder esa oportunidad y me quedé y hice la carrera 5 años. ¿Cómo era la vida allí? Yo siempre lo digo, Berkeley es Hogwarts de Harry Potter, pero en música. Sí, increíble, increíble. Aparte de lo que se aprende, la gente que conoce la experiencia piensa que Berkeley es una escuela que hace audiciones por todo el mundo y beca gente de todo el mundo, de la India, de China, de Japón, de África, de esto, de España, de Europa, y toda esa gente, pues cuando yo estaba allí eran 4.700 alumnos, están allí, 700 alumnos, madre. sí, un campus grande, están allí estudiando, creando música, relacionándose con gente de otros países, aprendiendo. Eso es como Harry Potter, Parque Lane de Harry Potter, pero de la música. Luego sería muy divertido también, ¿no? Porque las fiestas que haríais, entiendo, ¿no? Y las improvisaciones y lo que compartiríais de música, Eso. Y fiestas de música. claro, fiestas haciendo todo. Uno de música. Jam session en casa y de música. Y también de fiesta de pasarlo bien, pero siempre música. Claro, que no te refieres a que hablaría eléctrica flow saxofón. O sea, en Berkeley había veces que llegaba a faltar las clases porque se hacía una jam en la casa de uno y iba ahí y digo, no puedo faltar. Y hay veces que se faltan las clases para ir a la jam porque... Y ya había músicos excepcionales, ¿no? Con 24 años entiendo que vosotros ya tenéis un nivel brutal, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero Verse a la gente de Berkeley, digo, que tiene 24 tacos ya... Son músicos, ¿no? claro, sí, sí, sí. Tienes un muchacho que está aprendiendo a tocar. Yo siempre digo que en Berkeley hay 2 tipos de alumnos. Mm. O los que tocan bien, que tienen beca, o los que tienen mucho dinero y pueden pagarlo. Claro, eso cuesta. ¿Cuánto cuesta eso? Pues Berkeley costaba, que ahora cuesta mucho más, cuando yo estaba de allí, $16,000 cada 4 meses. Y son 8 cuatrimestres. O sea, Es un dinero, con 8 es su piso. claro. Y hoy en día cuesta más, sé que ha subido y tal. Pero mucha gente escribe la comida, la estancia, todo. No, solamente lo que es estudiar. Wow. Claro, la universidad americana es claro, como aquí, claro. Allí desde que nacen los niños le abren una cuenta, para si el día de mañana el niño va a estudiar, es una inversión gorda. Madre mía. Y claro, ahí aprendes muchísimo, ¿no? ¿Y cuál es el tipo, por ejemplo, has dicho japoneses o chinos, ¿no? Sí, Claro, la música allí tiene que ser muy diferente a la nuestra, ¿no? No es que nos llegue mucha música de ellos. muy diferente. Pero lo que siempre se dice, pero una cosa es decirlo y escucharlo y otra cosa es vivirlo. Cada música es diferente, cada música tiene unas particularidades, pero al final toda la música es igual. Toda la música es una expresión del ser humano y de la divinidad. Pues, lo que pasa es que cambia el color.
cambia ciertos códigos, pero la música es la música, es el lenguaje universal. Hay músicas que se inclinan más hacia el ritmo, hay músicas que se inclinan más hacia la armonía, otras que son, yo qué sé, pues más melódicas, otras que son más de improvisación, pero el alma, cualquier músico se entendería, aunque sea de otro país, de otro. Qué maravilla, y lo sabes, porque tu gente son uno de los músicos que se han mezclado con todo tipo de músicos y que saben eso perfectamente, ¿no? Y que lo han vivido y han abierto el flamenco, ¿no? Luego, después de Berkeley, ¿vas a Nueva York, no? Después de Berkeley me gradué y me fui a vivir a Nueva York. Estuve viviendo allí 2 años. Y trabajaba como músico ahí, Trabajaba como músico, tocaba con Simón Shaheen, que fue un profesor mío, es una leyenda del laúd árabe, y con músicos de jazz, con Maeve Gilchrist, que es una arpista escocesa, y con Arush Aftab, que es una música también, una cantante pakistaní, pero trabajaba también con flamencos que hay allí. Allí hay un tablao que se llama Alegría, sí. que tiene una onda grandísima, y yo trabajaba allí, y allí conocí a la que hoy en día es mi mujer, Rosy Fernández, Qué que arte. es de Cádiz, pero vivía también en Nueva York. Hostia, qué fuerte, quedaste o sea, si estar en la disco aquí, o si fuiste a encontrar en Nueva York. Sí, sí. Qué bueno. Y ya pues, estando contratados en Miami, nos dio el sol y dijimos, volvimos a Nueva York y nos dio el frío y dijimos, ya a lo mejor es hora de volverse y nos volvimos a Sí. Madrid. Estuvimos allí en Madrid 5 años después viviendo. ¿Cómo es el panorama musical de Nueva York? Una pasada, Una pasada, ¿no? una pasada. No tiene límite. Me imagino miles de cosas, o sea, Cada día, cada noche, miles de... O sea, sí, miles. bueno, miles no, pero Literalmente miles porque en cada bar hay música en directo. sí, ¿no? Claro. Y en muchos de mucha calidad, ¿no? Cada noche hay unos pocos de conciertos que a ti te van a flipar seguro. Fua. Entonces, claro, no tiene límite, es la ciudad que nunca duerme, ¿no? Y tiene una cosa muy especial y eso lo echo de menos, la verdad. Que tú vas a tocar un sitio, es un público muy culto porque es el público que todos los más grandes de toda la música han pasado por Nueva York y es un público que está acostumbrado a lo mejor de todo. Claro. Entonces, es un público con un gusto exquisito. Y tú vas a tocar un sitio y te encuentras a lo mejor, esto me pasó, ¿no? A un padre con un niño. Y el cantor concierto, enhorabuena, el flamenco, que de esto, con el, como tú lo hagas. Y a los 2 o 3 meses tocaba en otro lado y otra vez el mismo padre con el niño, mismo niño. Es decir, la gente cuando le gusta algo, fideliza, te siguen, sí, claro. Y te sigue como que se buscan independientemente que seas conocido, que no lo sea, hay como una especie de cosas que sí, que te siguen, si le gusta realmente lo que... ¿Cómo es el apoyo? Porque yo sé que en Estados Unidos, bueno, depende del estado, pero por ejemplo, en la ópera yo recuerdo de ir con la mamá trabajando allí, se fue a Miami, a Los Ángeles, y era como patronatos, Sí. ¿no? Y patronatos que luego vendían tener a Plaza y Domingo al lado, y valía un dineral. ¿Cómo, ahí hay apoyo en Nueva York de la industria musical o cómo funciona? ¿O es totalmente liberal? Lo que tiene Nueva York, tanto para lo bueno como para lo malo, es que allí hay mucha industria privada y hay una infraestructura para la música y de conciertos, de salas de conciertos, y ahí hay mucha inversión privada. Muchos promotores que se arriesgan, y yo, que aquí no hay tanto. Es decir, yo conocía a un promotor que decía, yo de cada 7 conciertos que hago a la semana, uno, hago lo que yo quiera, permitiéndome perder dinero. Anda, porque sé que los otros 6, y traigo lo que yo quiera. Ese concepto aquí no lo hay, Tati. ¿Sabes? O no decir que no lo hay nada. Ya. ¿Sabes? Entonces, claro, es otro mundo. También tiene su parte negativa, ¿no? Porque por lo que es el hiperconsumismo, ¿no? Y todas estas cosas. Pero bueno, eso ya es otro. Todo tiene su parte, claro. Pero para la música, estamos hablando de Nueva York, de Boston, de Washington. Luego, si te vas a un sitio perdido, Al Tennessee, claro, al Tennessee lo mismo te pegan un tiro por los billetes de gasto, claro, la bulería. Te dan un baño, ¿no? Te dice para que veas caso. o yo me ha pasado entrar en un sitio en mitad de, yo qué sé, en Nebraska, en un sitio perdido, y entrar a un bar a tomar algo y acercarse. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Ese rollo de... Sí, ¿no? Como en el oeste. Sí, 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 sí. No veas, sí, sí, hay mucho contraste. Y dices, sí, ¿no? ¿Y la vida en Nueva York, cotidiana? La vida en Nueva York, bueno, lo que te digo, muchas cosas bonitas, pero muy estresante. Y muy cara. Muy cara, ¿no? Muy cara y muy estresante. Te mete en una energía muy fuerte. Ya. Claro, para mí lo es.
Porque a mí lo que me gusta es el campo. A mí me gusta la naturaleza. Ahora vivo aquí en el Portín, mi tierra, estoy en la gloria. A ver quién me mudo ahora de aquí. Verás. O sea, haya cambio, ¿no? Sí, Que pasasteis por Madrid en medio, ¿no? Pero, pasamos por Madrid. Bueno, yo antes hice un año de Erasmus en París. venga, a ver, te tiraste un tiempo fuera de la casa largo. Willyfox, sí, sí. Willyfox, 100%. Pero siempre sabía que iba a volver a la naturaleza. No sabía si aquí, y al final aquí donde mejor está en Huelva, hombre, aquí es una maravilla. Yo necesito la naturaleza, los animales, los árboles, la tranquilidad. Es mi rollo. Claro. No sé, es donde yo me hallo. Mi padre, sin embargo, le gustan las ciudades. Ah, sí. Así, es una cosa muy curiosa, sí. Pero yo no, me gusta la tranquilidad. Como mola. Sí, Luego tú tienes 2 discos, ¿no? Y estás saliendo el tercero. eso es. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, el primer disco se llama Fabulares. Lo saqué con 24 años, recién llegado a Boston, a Berkeley. Y es un flamenco jazz, así íntimo. El segundo disco lo hice viviendo allí, se llama Mosaico y representa por toda esa vivencia que yo estaba teniendo. Tiene un montón de amigos que colaboran ahí, de músicos de un montón de sitios del mundo. Está grabado en varios Y mosaico, para quien no lo sepa, son cuadraditos, ¿no? Que se van colocando hasta que sea una composición. una imagen hecha con pequeñas piezas de madera, ¿no? Que los romanos eran así los monstruos, ¿no? Eso. Y ahora estoy haciendo este disco que se llama Alquimia, que está enfocado a siempre el piano, que es mi instrumento, ¿no? Pero también hay mucho synth, mucho electrónica también, es un poco más moderno y demás, y más experimental. Yo la verdad es que no lo había escuchado y lo veníamos escuchando el primo Dani y yo en el coche y es súper interesante. Muchas gracias. Sí, sí, me parecía brutal. O sea, además muy flamenco también, de repente había ahí una esencia muy tal, ¿no? Como un hilo conductor. Qué bueno. ¿Y ahora mismo en qué momento estás de tu carrera? Pues ahora mismo estoy en el mejor momento de mi carrera y de mi vida. Qué bien, ya le digo. Porque tengo a mi niño que tiene 6 años, se está criando aquí en la naturaleza, en el campo, en la playa. Después, por otra parte, me encuentro cómodo donde vivo y los proyectos interesantes, eh, después de los 5 años que he vivido en Madrid, ahora estoy aquí y los proyectos realmente interesantes me siguen funcionando igual. Cuando tengo que salir, salgo y hago lo que tenga que hacer, toco donde tenga que tocar y vuelvo a casa. Y ahora estoy en este momento en el que estoy expresando, digamos, este disco nuevo. Y yo creo que es donde yo estoy sonando de una manera ya donde todo está en su sitio, ¿no? Yo he tenido mucho aprendizaje del clásico, de esto, y todo eso se tiene que asentarse, ¿no? Tengo ahora 40 años y yo creo que eso empieza a sonar de una manera que yo mismo lo escucho y digo, suena a mí. Y me pone muy contento. Sí, nada más que escucho fallos, ¿no? Porque eso es típico de los músicos, que nada más que escucha fallos, pero por lo menos pero la esencia es real. Eso es fundamental en el arte, ¿no? La personalidad y Sí. sonar, como dices tú, a ti o actuar a ti, aunque obviamente siempre hay influencia y es fundamental aprender de los mayores y de los que nos preceden, crear tu propio sello, ¿no? Sí. Estoy trabajando también con una manager americana. Este enero está tocando en Nueva York, The Wolf. en un festival que se hace en el Hotel Hilton en Manhattan. Y vamos a volver, o sea, ahora voy a volver a ir a Nueva York, bueno, a Estados Unidos con frecuencia a través de esta manager. Y entonces estoy en un momento viviendo donde quiero, yendo al sitio, volviendo a casa, sintiéndome a gusto y teniendo también espacio para crear mi música. El punto, bueno, hubo un momento también importante en mi carrera que fue un poco un antes y un después, que fue esto del premio, ¿no? De Paco Lucía. Sí, es verdad, me lo has comentado antes. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues bueno, que tuve la suerte y la belleza de ganar el primer premio Paco Lucía, SGAE Paco Lucía, en su primera edición, 2022. Y esto pues me ha abierto muchas puertas también. Porque claro, primero por llevar el nombre del maestro, que ya con eso ya te mueres. ¿Verdad? Y luego pues te abre muchas puertas porque es como el piano flamenco. Bueno, pues todavía no, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Claro. Aunque está ahí, sobre todo pues, Diego Madó, que ya se sabe cómo es, ¿no? Me iba a preguntar ahora quién era para ti tu mayor inspiración de pequeño y en general en el piano solo eso. En el piano flamenco, Diego.
Diego, sin duda, ¿no? Y piano flamenco, Diego, y ya está. Te podría decir. Después me gusta mucha otra gente. ¿Quién es el primero? Se empieza a hacer su lista. Pues bueno, se supone que el primero es Pepe Romero y también Paca. por los años 40. Son los 40 Sí, ya. sí. ¿Quién era Pepe Romero? Pues bueno, era un pianista que tenía educación clásica, pero también era andaluz, la verdad es que ahora creo que sí, era andaluz. Y se acercaba al piano flamenco desde su visión clásica, pero ya metía cosas de la guitarra. Después Pareja Obregón, que también era un pianista clásico, que era el yerno de Caracol, ¿no? Y que acompañaba a Caracol, pero también tenía una visión clásica. Para mí el primer pianista flamenco es Diego. Sí. Sí, que digamos que coge la guitarra y la mete en el piano y expresa el piano eh, son desde el piano pero sonando a guitarra, una cosa muy difícil, que también hay que ser autodidacta para hacerlo y que solo le suena a él de esa forma. Sé como la guitarra suena a través del piano. Increíble. Él compone en la guitarra, él piensa en la guitarra, entonces además es un genio, es muy flamenco y muy guitarro tocando. Pero yo pues aporto yo soy pianista, pero también toco la guitarra y otra cosa. Entonces mi visión es, o naturalmente sale desde el piano. Ya. Es una visión diferente. Lógicamente me inspiro en él y me ayudo en él porque para eso está ahí, ¿no? Que ya ha dejado algo tan bonito, ¿no? Y sigue dejando, porque Gitano no deja de crear, ¿sabes? ¿Y hay algún gitano joven que te llame la atención con el piano? Pues hay varios, ¿no? Eh, pero la verdad, si te digo la verdad, es que todo será un poco raro, pero no, trato de no escuchar mucho piano flamenco. No. Para tener tu... Para no, porque el piano flamenco es muy difícil. Como dice Diego también, y me dice, Juan, el piano es un instrumento muy, muy gachón. Y es verdad, un instrumento súper gachón. Ya. Y es difícil sacar tu voz. Y yo procuro mucho como decir, vale, voy a buscar mi forma y voy a tratar de no influenciarme porque, bueno, porque para mí por lo menos es mi forma de buscar mi camino, mucho. Y escucho poco piano flamenco. Y esto también va a sonar raro, pero el piano flamenco, mm, no te voy a decir que no me gusta porque es mi vida, ¿no? Pero digamos que a veces me canso, ¿no? Como es para mí mucha búsqueda y mucha energía, pues prefiero escuchar otras cosas. Es decir, no te puedo responder tampoco tanto, Ya. no conozco tanto a la gente que... Nueva, y joven. No, la verdad que no, ¿sabes? Y en general, de joven, pues supongo que habrás tú diferentes momentos, porque además me lo decías antes de sí, había diferentes, pero alguno que fuera mucha, mucha inspiración de joven, de niño, Pianista, en general. Bram Meldau, un pianista de jazz que se llama Bram Meldau, que toca increíble, que es alucinante. Y bueno, Paco Lucía. ¿Cuál ha sido tu mayor, alguna anécdota de la persona que más te ha impresionado? Tú has conocido tantísimos artistas, que además no solo flamencos, también de esa escena musical de Nueva York. ¿Cuál ha sido el que más te ha impresionado conocer? El músico que más me ha impresionado conocer, que es mi mayor influencia en el flamenco, es el Niño Miguel. Luis Miguel, el Niño Miguel. Eh, Muy difícil explicarlo con palabras. Una persona nacida para tocar la guitarra. Una capacidad de improvisar en el flamenco, en la guitarra flamenca, que yo conozca, no se ha dado nunca de esa forma. Una persona capaz de desafinar la guitarra, tener 3 cuerdas, 5, 6, las que fueran, y de hacer música flamenca improvisada en el momento. mm, una libertad y una expresión y una forma de ser y que siendo de mi tierra es lo que más me ha impresionado. Yo salía con mis amigos del conservatorio con 14, 15, 16, me lo encontraba y me iba con él. Sí, a escucharlo tocar, que me hablara, pregúntame cosas. Sí, hablar así. Pregúntame cosas, venga, yo te cuento. Y yo le preguntaba cosas y él me respondía. Y él Cuéntanos algo que te contara, alguna anécdota para hacerles una idea de ese niño de 14 años y luego, pues bueno, una vez me contó una cosa muy bonita.
estoy en una parada de autobús, esperando el autobús, y llega él. Y era ya como tarde. Y digo, o queda el último o ya no hay autobuses. ¿Qué haces? ¿Dónde está tu padre? Bien, de este pedazo. Y pues yo creo que no hay autobuses, ¿eh? Van a tener que coger un taxi, ¿eh? Venga, coge el taxi. Y yo llevaba una guitarra chica de esta de viaje. Abre la guitarra, sácala. Y dice, qué guitarra más rara. Y yo, sí, Miguel, esta guitarra de juguete. Es como para de guitarra. Bueno, y cogimos el taxi y me decía, pasamos por el paseo marítimo y me dice, mira para el agua y dice, ¿nosotros cuándo vamos a tener un coche? Y digo, no sé, Miguel. Y dice, bueno, mejor una barca mejor, un barco. ¿Y tu padre cómo está? Tu padre es como yo. No, no nos dejaron salir, no sé qué, las cosas suyas. Y luego ya pues me dijo, bueno, y me habló mucho de mi padre, porque ellos vivieron en Madrid mucho tiempo. La época esta de Madrid, me contaba muchas anécdotas. Y nada. Y una vez, la última vez que lo vi, lo último que me dijo fue, bueno, Juanito, pues ten cuidadito y a poquito a poco. Fue lo último que me dijo. Sí, sí. Y yo pues sé muchas anécdotas. Una vez a Diego Guerrero, se compró la primera tarjeta, la Terratel, una tarjeta antigua que había, que era la primera que salió para usarla con el ordenador. Y entonces él tenía la idea de grabarle un disco. Y le dijo, Miguel, que tengo un estudio en casa y quiero empezar a grabar y tal. Y le dice, muy bien, pues yo me voy a comprar una plaza de toros, pero para torear toros de otro planeta. ¿Por qué? Porque no entendía el concepto, ¿no? No, porque, como diciendo, yo ni quiero saber nada de grabar, ni quiero grabar, ni nada, ¿sabes? Ya. Estaba en su mundo, vivía en su mundo. Era una persona especial, la verdad. Y bueno, vamos a abarcar un poquito también el tema de nuevos territorios. Sí. ¿Cómo lo abarcas? ¿Cómo llegaste al proyecto? Y cuéntanos un poco sobre él. Bueno, pues precisamente este ciclo lo dirige mi compadre Diego, al cual acabo de mencionar, Diego Guerrero, pedazo de músico de aquí de la tierra. Y bueno, y yo había llegado a Nueva York y puse un vídeo de lo que había hecho allí y a él le gustó y me dijo, oye Juan, esto que estás haciendo con la electrónica y con el piano y con Aussie, me gusta y tal, y me han encargado llevar un ciclo, ¿no? Este ciclo con las GAE y tal. ¿A ti te gustaría estar? Y digo, hombre, claro, no me va a gustar. Y bueno, se propuso eso y se propusieron otras propuestas y se ve que a la GAE pues le gustó y así ha sido. Porque el objetivo es un poco mezclar, el de nuevos territorios, su propio nombre lo indica, es mezclar un poco el flamenco con otros elementos, ¿no? La verdad es que no lo tengo muy claro, pero creo que el nombre debe ir por ahí, ¿no? Como nuevos territorios dentro del flamenco, ¿no? Imagino, ¿no? Claro. Y como este proyecto que se llama Soma, pues lleva de electrónica y de otro tipo de sonido, pero sin dejar de ser flamenco, pues yo creo que me ha encajado bien por ahí. El ciclo es en la Sala Berlanga, hemos dicho el día. El día 24. El día 24 solo es un día, ¿no? No, son 2 días. Vale, son 2 días. Entonces el día 24 estoy yo con Puertecita, Sí. que hacemos 1 hora cada uno. Y creo que va a ser bonito el contraste entre el cante suyo y mi música y mi piano y los sintes también y eso. Qué bueno, va a ser súper interesante. Así que todo el mundo le invitamos a que participe y que esté presente. Este es un monstruo, venga, vamos. Ok, cuéntame por favor cuál ha sido una de las anécdotas más graciosas que has tenido de que haya salido algo mal o lo más raro que te haya pasado en un bolo. Es que hay una poca. De que haya salido algo mal en un concierto. Una vez una fue tocando con Jorge Pardo en un sitio aquí en Huelva, un festival que bueno, lo organizaba yo junto con una gente de aquí, de un chiringuito y tal, en Almogasté, donde hay un castillo medieval. Y estaba tocando con él y me dio migraña. Yo tengo migraña. Bueno, se me está quitando afortunadamente, pero y me dio migraña y fue como, tía, esto, y ya empecé a no ver. Y no ver, claro, yo empiezo a ver luces y cosas a veces cuando me paso, pero se me está quitando, me estoy curando de eso. Gloria a Dios. Y como que es de vivir aquí, de la tranquilidad, Puede ser. y de la meditación. ¿Meditas? Sí. Descubrí la meditación en Berkeley, que hay una clase allí que es yoga para músicos. Yoga para muy surfear. Sí.
¿Y meditas diariamente? Sí, Joder, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estás? pues 41 minutos por la mañana y 41 minutos por la tarde. Bueno, 41 minutos la... 41 minutos justo, qué bonito, porque el 41 es un número muy importante en la Biblia, no se ha subestado, porque a partir del 41 empiezan a cambiar muchas cosas, ¿no? Hay 40 días de lluvia, claro, los 40 días del desierto, y los 40 días del desierto, los 40 días de lluvia, los 40 días, es un número, y el 41 es cuando se acciona lo siguiente. Y lo siguiente, qué bonito, qué guay, qué guay. ¿Tú no sabías esto del tiempo? Lo de los 40 días sí lo sabía. Sí, eso es de claro. Pero 41 es pasarlo, claro. A al otro nivel. Qué guay, sí, yo tengo mucha gente que lo hace y creo que es una maravilla. Es que sobre todo lo que sea respiración y si tienes la suerte de tener a un buen profesor que no sea, no, de esto de poner posturas para acá, para allá, sino que realmente esté... Porque haces el yoga, lo haces con posturas. Yoga, sobre todo enfocado, hay una parte física que es Hatha Yoga, ¿no? Y también una parte de lo que es respiración y conciencia de la respiración, relajación y bueno, y otras historias que se llaman kriya, que son cosas como más de energía, pero sobre todo es una forma de ordenar la mente y de quitar tonterías y de estar en el presente y de tratar de estar... Sí, el aquí y ahora, ¿no? El no estar conectado con lo que... Y consigue llegar a un estado en esos 41 minutos que te... por momentos, entiendo, ¿no? Porque esto de estar 40 minutos sin pensar, siendo que es imposible. Siempre que lo haces y la práctica está bien hecha y eso te ayuda, porque al final respirar te ayuda. Luego. Ten en cuenta que esta gente de la India lleva miles de años practicando esto, entonces a algún sitio, alguna vez Algo lo has pillado, ¿no? Es como... claro. Y yo lo que me encuentro es el humor me lo cambia. Sí, ¿no? Eh, El humor te lo cambia, la percepción, la tranquilidad. A mí me está sirviendo mucho, la verdad. Qué bueno. Sí. ¿Con qué artista que no hayas tocado te gustaría tocar? Me gustaría tocar con Aphex Twin. Aphex Twin. Es un músico de música electrónica irlandés, que es el padre de la música electrónica artística, no de esto de discoteca, sino artística. Y a mí me gustaría tocar con Erkan Mogur, que es un músico turco, que muero con él, con ellos dos. Qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué consejo le darías a un joven gitano, bueno, no gitano, pero que quiera empezar con el piano flamenco, o que quiera empezar, sí, con el piano flamenco? Que se lo piense. No, te tiene que gustar mucho porque, O sea, es un instrumento en el cual expresar el flamenco es difícil, pero co- como tiene tantas posibilidades armónicas y tal, te tiene que gustar mucho el flamenco para meterte en el piano flamenco. Te tiene que gustar mucho el cante, te tiene que gustar mucho la guitarra. O sea, a mí la gente, yo doy clase en una escuela también 2 días a la semana, aquí, de piano jazz y piano flamenco. igual. Pero en realidad la gente que llega, yo quiero tocar piano flamenco y digo, vale, piénsatelo bien. Pero bueno, si te gusta eso, si te gusta el piano y te gusta el flamenco, es como meterte en una jungla. Tienes que buscarte tu propio sistema porque hay muy poco, no es como la guitarra. Ya. Entonces eso tiene su parte positiva y su parte también negativa. Y si te gusta, pues para adelante, claro. Si no hubiera sido pianista y músico, ¿qué hubiera sido? Astrofísico. Astrofísico, no nos ha contado. Cuéntanos algo, alguna anécdota del universo o algo que te parezca interesante compartir con nosotros. Pues bueno, yo por ejemplo cuando estaba en Berkeley y tal, pues allí ahí está Berkeley, está el Charles River, que es el río Charles, y luego está el MIT, el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se hacen las cosas de la NASA, todo el más importante de astrofísica del mundo. Y muchas veces me iba para allá, me metía allí en las clases y no entendía nada, pero me inspiraba muchísimo, me inspira mucho para hacer música. Y bueno, y ahora están descubriendo unas cosas increíbles porque hay un satélite que se llama James Webb que está cambiando por completo la comprensión del universo. Pensaban que lo tenían más o menos controlado, pero no tienen controlado nada. Nada. Hay galaxias donde no debería haber, hay estrellas que son más grandes de la cuenta, hay sitios... Y a mí eso me encanta. Qué guay. No sé, me inspira mucho. De una forma muy a mi rollo también, ¿no? Porque claro, eso es difícil, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Sí, claro. Creo que hay un orden
que hay una belleza, que hay una energía que a la cual cada país y cada cultura ha llegado de una forma, pero al final te das cuenta que toda esa energía a la cual se llega, al final siempre es la misma y creo en eso, creo en esa belleza, creo Dios, universo, Alá, divinidad, claro. No. ¿Qué es para ti ser gitano? Pues bueno, tener la suerte de tener una herencia genética de un pueblo, de un pueblo, bueno, un poco especial, ¿no? Yo soy gitano por parte de mi padre, por parte de mi madre no, que también me gusta decirlo. Pues, Y, y bueno, y se siente algo porque los gitanos venimos de la India, ¿no? Y entonces pues ahí tiene que haber, y hay un magnetismo, una energía y una cosa especial. Y una sensibilidad también. Y una forma de ver la vida también. ¿qué es el flamenco? Ser flamenco, ¿qué es el flamenco? No es el flamenco. ¿Qué es el flamenco? Una expresión musical y artística muy compleja en su estética y en su forma, pero muy sencilla en su espíritu, que se ha formado de un conglomerado de diferentes pueblos, pero sobre todo el pueblo gitano. Es el que le ha dado, mi forma de verlo, ¿no? Cada uno. Y un difícil de definir, porque la música no se puede definir y el flamenco tampoco. Y una música que todavía está muy viva y que todavía tiene que llegar a muchos sitios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a cerrar la entrevista con las preguntas rápidas, respuestas cortas. Vale. A ver si conseguimos que tú seas el primero que da las respuestas cortas. Venga, vamos a rápida y corta porque no hay manera. Venga, vamos allá. ¿A qué artista te llevarías a una isla desierta? A Mozart, A Mozart y Arte. ¿A qué tres artistas llamarías para que te defendieran del ataque de un león? a Paco de Lucía, a Camarón y a Mozart. Una película. Alguien voló sobre el nido del cuco. Un libro. El Señor de los Anillos. Un tema para estar feliz, para celebrar. Un tema musical. Un tema de Björk que se llama Cosmogony. Cosmogony. Eh, un disco para venir yendo a Cádiz, aquí lo tienen más cerca. La leyenda del tiempo de Camarón. Eh, una ciudad donde perderse. Huelva. Bueno. ¿A quién nominas para la siguiente entrevista? Para la siguiente entrevista. Para la siguiente entrevista voy a nominar a... A ver, ¿a quién nomino? Tía, a Carles Benavent. Hostia, pedazo de música. Perfecto. Bueno, pues nada, con esto cerramos la entrevista. ¿Quieres decir algo de últimas? ¿Se te queda algo en el tintero? No, la verdad que no. Pues que muchas gracias por organizarme y por haberme tenido aquí contigo. Pues nada, muchísimas gracias, primo. Y deciros que os suscribáis, que le escuchéis y que Dios os bendiga mucho. Salud y libertad. Gloria bendita, mi paso.